Bueno, buenas tardes a todos. Desde la Asociación de Ingeniería Sanitaria, la División Residuos Sólidos, les damos la bienvenida a hoy el último módulo, número 6, del curso Tecnologías para el Tratamiento y la Valorización de Residuos. Como nosotros siempre ponemos nuestro lema, que es transformando residuos en recursos. Hoy, para la última clase de tratamientos térmicos, tenemos la presencia del ingeniero Fabio Bonato, conocido en AIDIS y en DIRSA hace muchos años. Dio muchos cursos en la división en los años 90. Y él es ingeniero químico de la Universidad Tecnológica Nacional, de la Facultad Regional de Buenos Aires. Tiene un posgrado en Ingeniería Sanitaria en Padova, Italia. También tiene registro profesional de estudios ambientales, es registro de habilitación tanto en Europa, en la Comunidad Económica Europea. Se especializó en diversas áreas de ingeniería de proceso y operaciones industriales, gestión de residuos, ingeniería del tratamiento de los residuos sólidos, efluentes líquidos y gaseosos, auditoría y análisis ambientales, evaluación de impacto y riesgos ambientales e implementación de las normas ISO 9000 y 14000. Tiene una amplia experiencia laboral tanto en el país como en el exterior, específicamente con plantas de tratamiento de residuos peligrosos, efluentes, plantas de tratamiento, estudio de esos efluentes. Y entonces, en esta vasta trayectoria, ha diseñado más de 20 plantas. En esta oportunidad queremos que nos explique y nos cuente sobre la importancia de las tecnologías de tratamiento en la valorización de los residuos sólidos urbanos. Así que, Fabio, desde AIDIS, desde DIRSA, te agradecemos este encuentro nuevamente y quedamos para escucharte, y si hay preguntas, más o menos pasadas unas media horita, ¿sí? Si hay preguntas, yo interrumpo y te las voy haciendo para que vayamos intercalando. Así que te dejo con el público. Perfecto, muchísimas gracias, Rosalba. Bueno, un gusto a todos. Hoy vamos a ver entonces, como dijo Rosalba, la última parte de este curso, que es básicamente la recuperación energética de los residuos. Específicamente yo apunté a residuos sólidos urbanos, que es donde en todo el mundo se ha desarrollado esta tecnología. Cabe destacar que también se puede usar para residuos industriales o residuos peligrosos, pero no es lo más habitual, ¿sí? Por sus características. Bueno, yo preparé una agenda en donde, a diferencia de otras veces, no quise iniciar fuertemente con la parte técnica, quería hacer un pantallazo de cómo llegamos a esta tecnología. Para eso tenemos que ver qué pasa o qué pasó con la población mundial, con el consumo de energía y con la generación de los residuos sólidos urbanos, cuál es el estado de la gestión de los residuos, cuál es la evolución del estado de esa gestión, la composición, porque es importante para definir este proceso o este sistema, la gestión integral que se utiliza para residuos, cómo es esa pirámide famosa que habrán visto varias veces, y dónde se inserta esta tecnología, y ya directamente sí abocarnos al Waste to Energy, o sea, a la recuperación energética de residuos, los conceptos, cómo es una planta, y dentro de la planta cómo son los sistemas de combustión, cómo son las recuperaciones de calor y transformación de ese calor en energía térmica y también en energía eléctrica, cómo son los tratamientos rápidamente de las emisiones, esos rendimientos térmicos y eléctricos. Yo tengo los balances preparados, pero simplemente se los voy a mostrar con números terminados. Si a alguno le interesa, podemos hacer un ejercicio del balance térmico, mecánico y eléctrico, y los ejemplos básicamente de las plantas. ¿Y cuál es la situación finalmente en el mundo actual del Waste to Energy? Si hay preguntas, bueno, como dijo Rosalba, las van juntando, van preguntando, y después cada media hora o 45 minutos las retomamos. Bueno, para empezar, algo que es importante, como decía, para llegar a entender qué está pasando con los residuos a nivel mundial, lo que les presento es cómo fue la evolución de la población mundial en los últimos siglos. Para que tengan una idea concreta, como dice ahí, en 300 años la población se duplica
de 1500 al 1800 se duplicó de 500 millones a 1000 millones. Y en los últimos 120 años se quintuplicó. Si ven el gráfico, a partir de 1950, aquí ven, después de la Segunda Guerra Mundial, cómo en los distintos continentes las poblaciones se han incrementado en forma importantísima. De hecho, hoy por hoy somos 8.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Esto fue el 15 de noviembre del año pasado. Y la población sigue creciendo. Si bien está creciendo con una curva un poco menor a la que venía en las décadas pasadas, pero sigue aumentando. Ahora vamos a ver qué tiene que ver esto con los residuos, ¿no? Lo mismo pasa con la energía, con el consumo de energía. Lamentablemente, el consumo de energía sigue aumentando en forma también casi exponencial. Como verán a la izquierda, en la parte superior, está puesto en millones de toneladas de petróleo equivalente, o de oil equivalente en inglés. Esto es carbón, gas y petróleo. El total que consume la población de la Tierra año por año. Y como verán, en los últimos 40 años lo hemos duplicado. A la izquierda ven el gráfico, donde se observa perfectamente que el gas, el petróleo y el carbón siguen incrementando como fuente de energía principales. Más del 80-85% de la energía del mundo proviene de estas fuentes, que son no renovables. Y si lo medimos como consumo eléctrico, también el consumo eléctrico en los últimos 70 años se multiplicó por 6, como ven en las curvas, y básicamente sigue tendiendo en alza, porque toda la sociedad se está apoyando en consumo eléctrico, en la tecnología que hoy tenemos está basada en consumo eléctrico. Lo podemos ver también en gas natural. Como ven, en gas natural, hoy por hoy estamos en 4.000 billones de metros cúbicos por año. Se duplicó en los últimos 30 años. Esto es a nivel mundial, ¿eh? Y para redondear el consumo de energía, como ven abajo a la izquierda, actualmente se consumen 120 millones de barriles de petróleo por día. Esto implica la friolera de 44.000 millones de barriles por año, 4.000 billones de metros cúbicos de gas al año y 8.000 millones de toneladas de carbón al año. Es enorme. Y más del 80% del consumo de energía mundial es derivada de fuentes no renovables. Esto es 2020. Menos del 8% es energías renovables, eólicas, solar y otras. En Argentina tampoco cambia el panorama. Lamentablemente, el consumo de energía, como ven a la izquierda en megawatt, se ha incrementado en las últimas décadas. Sigue la curva prácticamente que sigue todo el mundo, salvo que la matriz en Argentina, en vez de ser basada en carbón, está basada en gas natural. O sea, reemplaza el gas natural al carbón, y como ven tenemos 54% de gas natural y 33% de petróleo. Esto es 2012, pero al 2020 me fijé y no hay grandes variaciones en los porcentajes. Con lo cual, la matriz sigue siendo 80 y pico % basado en fuentes no renovables. Y algo que dice ahí abajo es justamente no podemos prescindir de la energía. Lamentablemente toda la sociedad está basada en la energía, toda la tecnología. Pero el objetivo es incrementarlo con el menor impacto al medio ambiente, lógicamente. ¿Qué pasa con los residuos entonces en el mundo? Con los residuos sólidos urbanos, específicamente. También el consumo, como verán, en la parte superior izquierda, derecha, ven que aquí está puesto en 6 continentes, en realidad somos 5 continentes, pero el de Asia está partido en 2, está partido en Asia y Europa y Asia-Pacífico. Y como verán también, las cantidades siguen incrementándose, inclusive al 2030 una estimación del aumento, y el Banco Mundial hizo una estimación al 2050. Y también en la parte inferior lo ven per cápita, y también hay un incremento de la generación de residuos sólidos urbanos per cápita. Hoy por hoy, como ven a la izquierda, estamos en 2.500 millones de toneladas por año. Dato 2022 extrapolado al 2023. Eso significa, con una densidad promedio de 300 kilos o 0,3 toneladas por metro cúbico, que es el promedio del residuo sólido urbano, en 8.000 millones de metros cúbicos. Yo lo puse como un ejemplo para dar una idea, porque son todos números enormes. Esto equivale a una montaña de 3 kilómetros
de largo por 3 kilómetros de ancho por 1000 metros de alto. O sea, en las últimas décadas, las últimas 5 décadas, hemos casi completado un tercio de la cordillera de los Andes. Para tener una idea a nivel mundial, para tener una idea de la cantidad de residuos que se está generando. Dicho esto, ¿qué pasa con la generación en Europa? En Europa también ha ido en alza, salvo algunos países que están corrigiendo por las directivas europeas, como el caso de Suecia, el caso de Portugal y otros, en donde han hecho un esfuerzo para alcanzar las normativas europeas y están reduciendo la cantidad de residuos que genera el país. Lamentablemente, la mayoría no lo puede evitar y sigue generando un incremento mayor año tras año. En Argentina, ¿qué pasa? Bueno, yo tomé este gráfico en donde vemos prácticamente hasta el 2017 cómo el incremento de 2 millones de toneladas por año hemos pasado a 3 millones de toneladas. Y en azul está, bueno, una ley que tenemos en Argentina, que es la 1854, que habla de basura cero. Era una proyección de generar o reducir el incremento y la producción de residuos. Lamentablemente no se cumplió y seguimos generando cada vez más basura, más residuos, sólido urbano. ¿Cuál es el estado mundial de la gestión? Bueno, acá yo puse un par de párrafos que quiero compartir. Está claro que lo que he mostrado en las primeras filminas, el crecimiento de la población, el aumento del consumo de energía, ha hecho que se ha generado una cantidad, o se siga generando una cantidad de residuos cada vez mayor. Y lamentablemente esto no puede seguir sucediendo, que estos residuos sigan disponiéndose en vertederos sin control, porque eso genera un impacto enorme y ya lo vamos a ver más adelante. Igual lo vieron también en las charlas anteriores. Actualmente el mundo, como dijimos antes, genera 2.500 millones de toneladas de residuos sólido urbano al año, del cual el 70% se dispone en el suelo, vamos a ver, en rellenos sanitarios controlados, pero también en vertederos. Y solo el 30% de todo el mundo, de todo lo que genera el mundo, es tratado con tecnologías. Entre ellas puede ser la Waste to Energy, ¿no? Hay compostaje, hay reciclado, hay otras tecnologías, pero solo el 30% de esos 2.500 millones de residuos sólidos urbanos del mundo son tratados con tecnología. El resto se dispone. Del 70%, solo el 20 o el 30% son rellenos sanitarios controlados. Lamentablemente el resto, el 70%, no, son vertederos. Recuerden que, como dijo Rosalba el martes pasado y en los anteriores cursos, vieron que los rellenos sanitarios controlan las emisiones gaseosas, controlan los efluentes líquidos y su impacto, obviamente, porque es una tecnología. Las emisiones gaseosas generadas, lamentablemente por los vertederos sin control, recuerden que el biogás que se genera, ese 45-55% de metano, el resto es dióxido, generan gases de impacto invernadero, y recuerden que el gas metano genera depende si se mide en peso o en volumen, genera entre 21 o 24,5 veces el impacto del dióxido de carbono equivalente. A nivel mundial, todos estos vertederos generan 2.000 millones de toneladas de dióxido equivalente, o sea, el 4% del total que hoy emitimos año por año a la atmósfera, que son la friolera de 50.000 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. O sea, esto es, hoy por hoy, ya lo vamos a ver más adelante, estamos en 415 partes por millón de dióxido. Antes del área industrial estábamos en 300 partes por millón. Así que, lamentablemente, el efecto de cambio invernadero o de efecto de invernadero es importante y por eso tiene que ser controlado. Esto es lo que no tiene que pasar. Lamentablemente, yo tomé algunas fotos de las tantas que circulan en la web y que tengo yo, en donde ven vertederos incontrolados en todo el mundo. El que está, por ejemplo, a la izquierda, en la parte superior, es el vertedero más grande que hay en África, en el Congo. Es una superficie enorme, indescriptible, en donde van a parar residuos de otros continentes y también de África, donde se queman para ser controlados, para ser recuperados, perdón, el cobre y otros metales. Sabemos que eso no tiene que pasar, pero bueno, lamentablemente es la realidad del mundo. ¿Qué pasa con la gestión particular de los residuos sólidos urbanos? En Argentina, hoy por hoy generamos 45
1.000 toneladas por día, es decir, 16 millones de toneladas por año. El 65% de Argentina de los residuos se pone en rellenos sanitarios y el 35% aproximadamente va a parar lamentablemente a vertederos o basurales a cielo abierto. Hoy tenemos más de 5.000 basurales a cielo abierto en Argentina. En Buenos Aires, que es un caso particular porque tiene la cobertura LAMBA y CABA, la ciudad de Buenos Aires, del SEANSE, se generan 6 millones de toneladas por año, 17.000 toneladas por día, y esto sí es controlado y dispuesto en rellenos controlados del SEANSE. Generan 20 millones de toneladas de dióxido equivalente, y esto equivale a 200.000 vehículos, para que tengan una idea. En Europa, la realidad de los residuos sólidos urbanos es que se generan 300 millones, hoy por hoy, de toneladas al año, en donde el 48% se recicla, el 23% se dispone en rellenos, cada vez van a ver la evolución, ahora vamos a ver, cada vez menos rellenos, por un tema lógico, no hay espacio, y ellos por directiva están cada vez controlando más que no existan rellenos o vertederos, y el 27% se recupera como energía o calor en Waste to Energy. Acá están los últimos datos del 2020 que yo tengo de Europa, donde ven la barra de la izquierda, que es el promedio de los 27 países que conforman la comunidad, donde el 48% se recicla, el 27% va a destinarse a Waste to Energy, energía y energía eléctrica y calórica, y solamente el resto va a disposición final. Y la evolución a través de los años, como indica la última década en Europa, es a la tendencia a disminuir los rellenos y darle más posibilidad a la recuperación y al reciclado. Bueno, un punto no menor que no quiero dejar de lado es la composición, que ya la habrán visto también en otras charlas. Yo acá puse simplemente 2 ejemplos, Estados Unidos y otros países, en donde la composición marca algo muy importante, porque la cantidad de residuos plásticos y celulósicos, cartones, maderas y papel, es la que determina el poder calorífico final, conjuntamente con los residuos alimenticios, y que básicamente viaja aproximadamente como poder medio en 2.500, 2.400 kilocalorías por kilo de residuo como poder calorífico inferior de la basura, del residuo, perdón. Hay un estudio hecho en Buenos Aires, que lo habrán visto quizás en alguna presentación, esto lo hizo la UBA con FIUBA y con el SEANSE, en donde hoy por hoy estamos cerca del 40%, como verán, de residuos alimenticios, y prácticamente un 15 entre residuos celulósicos y también un 15% de residuos de orden plástico, lo que otorga un poder calorífico, lo ven abajo, inferior en base húmeda de 2.800 kilocalorías kilo. Yo hablé de 2.500, 2.400 porque ese valor promedio mundial. En resumen, y ya terminando esta primera parte, el consumo energético mundial, como vimos, aumenta sin cesar. Todas las curvas que ustedes puedan ver, las que yo puse y otras que busquen en la web, van a ver que lamentablemente sigue consumiéndose cada vez más energía, la población va en aumento y el crecimiento socioeconómico de los países sigue en crecimiento, lógicamente, y todo esto hace que se genere mayor presión en el consumo de energía y en el consumo de productos y servicios, que termina generando mayor cantidad de residuos. Obviamente existe un límite, como digo ahí, y ahí expongo el límite de los que estamos hoy en 415 partes por millón. Me fijé el último dato y ahora estamos cerca de 420 partes por millón de dióxido en la atmósfera promedio, con lo cual sigue en alza, y bueno, hay un montón de modelos que están explicados en el panel gubernamental del cambio climático, en donde pueden ver cuáles son las tendencias de acá a un par de años y un par de décadas, qué puede suceder con, obviamente, el incremento de dióxido en la atmósfera. Pero no es el caso de esta charla, por eso lo expongo, pero a modo general. Está claro que la gestión de residuos tiene que incluirse en lo que es economía circular. O sea, los productos tienen que estar previstos y fabricados para ser recuperados y reutilizados. Esto ya en el diseño de los productos. Si esto no sucede, bueno, entonces tendrá que ser recuperado de alguna manera, energéticamente, ya sea por vías Waste to Energy o por otros medios tipo biológico, por ejemplo, generando biogás
o metano en fermentaciones, aeróbicas o anaeróbicas. Y después, lógicamente, si no, deberán ser dispuestos en forma controlada en un relleno sanitario. Para luego, en algún futuro, yo espero no muy lejano, como ha sucedido en otros países, poder recuperarlo como energía. O sea, levantar esos rellenos, levantar los residuos, que de alguna manera fueron incinerados, ¿sí?, en forma fría, yo digo, porque en realidad en un relleno lo que está sucediendo es un proceso biológico, como habrán visto en las otras charlas, y este proceso biológico de descomposición de la materia orgánica genera que se concentre en celulósicos y se concentre en plásticos que pueden ser después reutilizados como energía en un futuro. Más allá de la energía del biogás que se obtiene en esa fermentación, ¿no?, como lo vieron el martes pasado con Rosalba. Bueno, simplemente lo que pongo que Waste to Energy, y esto lo vamos a ver más adelante, genera unas 5 veces menos concentración de dióxido respecto de equivalente, ¿no?, respecto de un vertedero, porque obviamente el vertedero genera en forma incontrolada dióxido y metano, que es justamente 20 y pico de veces más contribuyente al efecto invernadero que el dióxido de carbono. Bueno, esto es lo que, volvemos de nuevo a repetir, esto es lo que no tenemos que ver, o lo que no tiene que suceder, ¿no? O sea, los residuos no tienen que terminar en ríos o en arroyos o en forma incontrolada en cualquier lugar. Y la inferior que puse es que hay un día mundial, lógicamente, contra la incineración, y yo aclaro siempre lo mismo cuando hablo de incineración o de Waste to Energy, que la incineración, y lo vamos a ver justamente ahora, es un proceso industrial. Lo que está abajo es una quema de cielo, a cielo abierto, ¿no? Es una quema de residuos a cielo abierto. No es una incineración. Bueno, ahora sí, encarando ya lo que tenemos que ver, es cómo es una gestión de residuos. Esto lo habrán visto seguramente en alguna charla anterior. Tiene que ser ambientalmente sostenible, tiene que ser técnicamente practicable, la tecnología que se use para controlar los residuos, económicamente realizable, y esto no es menor. Muchos de los proyectos en los cuales yo participé, técnicamente y ambientalmente los proyectos eran válidos, pero cuando llegábamos a la parte económica se caían. Mucho de lo que hay en reciclado en el mundo, y específicamente yo lo he visto en Europa, inició con aporte de los gobiernos, porque si no, los proyectos de reciclado no podían avanzar. Yo tengo la partida de mi hija, yo viví mucho tiempo afuera, y esa partida está hecha en papel reciclado, pero el aporte de los impuestos para que puedan funcionar estas plantas, si no, en forma privada no funcionaban, porque al principio, en la década del 80 y 90, eran subvencionadas todas las plantas. Bueno, socialmente aceptable, lógicamente, cualquier planta tiene que estar socialmente aceptable, y acorde a las necesidades y requisitos locales. Esto es importante también. Mucha tecnología que hay en el exterior no puede ser aplicada en nuestros países en forma directa. ¿Por qué? Porque la idiosincrasia de nuestros países es distinta. Entonces tiene que estar adaptada a los requisitos y la idiosincrasia de nuestros países. Y la combinación de todos estos elementos que vimos es lo que genera un buen sistema de gestión integral del residuo. Bueno, esto también seguramente lo habrán visto. El primer paso es evitar y reducir. Para eso estaba lo que vimos antes, la ley de basura cero. Lamentablemente, evitar generar residuos, y lo hemos visto en las curvas anteriores, es casi imposible. No digo que sea imposible, pero sí casi suena como una utopía. El mundo genera cada vez más residuos porque consume más energía y porque consume más productos y porque somos cada vez más. Sí se puede pasar al siguiente paso, diseñar, como decía al principio, los productos para que esos productos puedan ser fácilmente recuperados o reutilizados, reciclados. Si no, bueno, recuperados como energía, que es una de las tecnologías que estamos viendo, y que es la Waste to Energy, en forma de calor y energía eléctrica, o por sistemas biológicos. Y por último, obviamente, la disposición. Esta misma gestión, puesta al inverso, en una pirámide, que también la habrán visto quizás, simplemente las pongo porque es muy importante decir que la reducción, el reciclado y los tratamientos biológicos, ya sea anaeróbico o aeróbico, siempre van a funcionar bien y mucho mejor técnicamente y económicamente si hay separación de materiales en origen. Porque si no hay separación de materiales en origen, es muy difícil, lamentablemente, reciclar, y es muy difícil realizar procesos biológicos. No digo que sea imposible, se hace, y lo hemos hecho nosotros en algunas plantas, pero es mucho más oneroso
y requieren más tecnología y más maquinaria. Si está separado en origen, el reciclado y el reutilizo a través de los tratamientos biológicos es mucho más sencillo. Cuando esto no sucede, lamentablemente uno tiene que caer en un tratamiento térmico directo en donde el residuo puede ingresar como está directamente sin separación en origen. A lo sumo se le hace una separación, ahora vamos a ver, de metales simplemente primaria antes de cargar al sistema para poder evitar daños al equipo. Nada más que eso. Lógicamente que otros componentes importantes de tratamiento son los que vieron el martes. Son aquellos que recuperan metano en los landfill o los rellenos sanitarios, ya sea para utilizar ese metano como energía o para utilizarlo en la quema directamente en una antorcha, como dijo Rosalba el martes, para evitar que ese metano impacte a la atmósfera y se transforme en dióxido, entonces impacta 20 y pico veces menos en el calentamiento de la atmósfera. Y lógicamente pues están los vertederos que no tienen ningún tipo de control, lamentablemente. Bueno, ahora sí, vamos al Waste to Energy. No sé, Rosalba, si querés que hagamos un pequeño alto, ya va casi media hora, como para ver algunas preguntas, ¿o no? Mira, hubo una pregunta que decía de dónde podía conseguir la fuente de información. O sea, yo contesté por escrito que tenés la agencia Eurostat o tenés la EPA en Estados Unidos la EPA, que tienen páginas web. Y otra persona preguntó sobre bibliografía de las presentaciones, si va a haber bibliografía. Sí, sí, le contesto a los dos. Va a haber bibliografía. Yo acá me anoté en un borrador al costado. Yo saqué muchos datos de la primera parte que puse de Europa, del Eurostar, que es una página abierta en donde están los datos europeos de la Comunidad Europea. Está todo expuesto, los datos que puse. Después hay, en la bibliografía yo lo voy a poner, hay páginas con datos a nivel mundial, todo esto está abierto. Hay datos online, directamente datos de SEANSE, datos del IPA, datos de la Comunidad Ambiental Europea, del World Meter. Hay un montón de información en la web dando vuelta y que es oficial y real, ¿no? Así que después yo lo voy a dejar, no hoy quizás te lo pase por mail, y te dejo toda la bibliografía completa donde saqué estos datos. Algunos, repito, son datos mundiales, otros son datos de Europa y otros son datos a nivel Argentina, ¿no? Perfecto, gracias. No hay más preguntas, así que podés seguir. Sí, fui un poco rápido porque en realidad el objetivo de esto era dar un primer pantallazo de cómo llegamos al Waste to Energy, dónde está ubicada esta tecnología, si no, por ahí se pierde, ¿no? Bueno, ¿qué es el Waste to Energy? O sea, la recuperación como energía de los residuos. El Waste to Energy es un proceso industrial. Esto para diferenciar de lo que decía antes de la incineración, que está mal vista y que tiene muy mala prensa, pero muchas veces se confunde la incineración con quemas a cielo abierto o quemas en basurales, que no tiene nada que ver, no es un proceso industrial. Se hace en instalaciones y en equipos especialmente diseñados. Es una oxidación a alta temperatura, en forma controlada. Ustedes piensen que esto, y ya lo vamos a ver, maneja temperaturas del orden de los 1000 grados centígrados. En una quema a cielo abierto no van a llegar nunca a esas temperaturas. Con suerte pueden llegar a 600 grados en la llama, pero inmediatamente apenas se separan de la llama están a menos de 400 o 300 grados centígrados, con lo cual la combustión es una combustión muy pobre. Es pobre en temperatura y pobre en oxígeno. Hay una emisión en forma de calor, porque es obviamente una reacción exotérmica. El poder calorífico, como vimos, del promedio de 2400 kilocalorías por kilo. Esto en megajoule son 10 megajoule por kilo de residuo sólido urbano como piso. Esta forma de energía se puede recuperar como calor en forma de vapor, y el vapor después ingresa a ciclos de vapor en turbinas, como vamos a ver más adelante, y genera energía eléctrica. El tratamiento de las emisiones es en forma controlada y con distintos pasos que también vamos a ver. Y tiene obviamente una sala de control de todo el proceso, que ya van a ver es digna de cualquier planta a nivel planta nuclear. O sea, los controles son controles muy exhaustivos, de los parámetros de control y de los parámetros de emisión.
Yo lo dividí en 5 grandes etapas a una planta waste to energy para que se entienda. La primera es una fosa donde se reciben los residuos, donde, como dije anteriormente, puede haber un pretratamiento. Algunas plantas, no todas, tienen una especie de electroimán que trata de separar las partes metálicas que están conformando, ¿no? Ese 3 a 5%, depende del origen, depende del país, que tenemos de metales ferrosos, simplemente para no dañar el equipo. Otras plantas no, directamente lo cargan como está. Y otras plantas tienen una trituración previa, pero eso depende de cada planta. Hay una gran cámara de combustión, que vamos a ver después en detalle de qué tipo puede estar, cómo puede estar conformada. Hay una parte que son las calderas, donde se recupera ese calor en forma de vapor. Ese vapor después es enviado a turbinas, que sería la cuarta parte, en donde está toda la parte de turbinas y recuperación de energía eléctrica. Y por último hay una gran parte, casi más de la mitad, un tercio de la planta, es todo el tratamiento de las emisiones gaseosas. Esto es particulado, vapores ácidos, microcontaminantes y el monitoreo continuo de las emisiones antes de ser emitidas. En este gráfico simplemente, o croquis, quiero mostrarles cómo es estas 5 partes, ¿no? La primera parte es la parte de fosa, donde ven que se descargan los camiones directamente en naves cerradas, con depresión, que ejercen ventiladores para que el olor y los gases no salgan de esta planta, y ese aire se utiliza en la combustión en los hornos, que es la parte que está en rojo, en donde están los hornos. El aire de combustión proviene de esas naves justamente para reutilizar ese olor y ese aire en la combustión y quemarlo. Después está la parte amarilla, que es la parte de calderas, donde el aire caliente, los humos, los gases calientes van a la caldera y generan vapor. Ese vapor va al sector de esta violeta, que es toda la parte de turbinas y generación eléctrica, y los gases salen a la parte de tratamiento de emisiones, que después lo vamos a ver, puede tener distintas etapas y puede estar conformada por distintos equipos. Bueno, yo aquí simplemente puse 4 gráficos a modo de ejemplo de plantas que están funcionando. Las conozco a todas, por suerte pude visitarlas y pude estar trabajando en algunas de ellas. Está Ingolstadt a la izquierda superior, que es en Baviera, arriba de Múnich. Es una planta, ahí tienen los datos, que está trabajando en 12 toneladas cada línea por hora. Genera 40 y pico. Yo lo veo un poco chico porque por más que tenga lentes, la edad me castigó, así que no llego a ver los números, pero los tengo más o menos en la cabeza de memoria, ¿no? Igual están expuestos ahí, y en la bibliografía yo voy a poner dónde sacar estos datos si quieren. La planta a la derecha superior es la de Brescia, en el norte de Italia. La inferior es la de Mainz en Alemania, y a la derecha abajo tenemos la planta, la Silla de Milano, en el norte de Milán también. Como verán, yo las expuse simplemente para que vean que todas tienen más o menos, de las 5 partes que vimos, hay 4 partes que son casi iguales, que es la parte de carga de residuos, de descarga en la tolva, la parte del horno, la parte de calderas, que puede tener distinta configuración, pero las calderas siguen siendo calderas, la parte de energía eléctrica, la recuperación de energía eléctrica, y lo que cambian todas ellas, que lo ven en colores, a la parte derecha de todos estos croquis, es cómo tratan sus emisiones. Cada planta tiene su sistema, dependiendo de la normativa, dependiendo de qué tecnología eligieron, y ya vamos a ver más adelante cómo pueden ser esas tecnologías de tratamiento de emisiones. Es básicamente donde se difieren. Aquí puse simplemente, y después van a ver más fotos de plantas en el mundo, puse 2 que son emblemáticas, las conozco a las 2, y realmente son muy impactantes. La primera es la superior, es la que está en Viena, es Spittelau. Es una planta que tiene 30 toneladas por hora de residuos. ¿Sí? Tengan en cuenta siempre que cuando hablamos de toneladas por hora, esas 30 toneladas por hora son, más o menos, son 30.000 kilos por hora. Eso es aproximadamente, casi, si lo multiplican por 20, son 60.000 kilos por día. Esos son 600.000 kilogramos por día, esos son 600.000 habitantes, ¿no? Esta planta cubre la necesidad de una población aproximada de 600.000 habitantes. Genera, como verán ahí, de 4,5 a 37, de 4,5 a 6 aproximadamente megawatt hora eléctrico, esos son 37 gigawatt
al año y genera un calor de 50 megawatt hora térmicos. Yo le puse ahí entre paréntesis, van a ver que está escrito E y TH. Eso es la generación eléctrica en megawatt hora y la generación térmica, para separarla. Muchas plantas tienen la doble conversión, obviamente, eléctrica, calor como vapor, y ese vapor como energía eléctrica, y parte del residual, que van a ver en el ciclo más adelante, genera calor que se utiliza para calefaccionar viviendas. Y dependiendo del momento de la planta en el año, utilizan para generar más calor y menos energía eléctrica, o más energía eléctrica y menos calor. Eso depende si es invierno o verano, ¿no? Y para que tengan una idea, está Spittelau en Viena calefacciona 150.000 edificios, de los cuales 3.000 son edificios públicos. Parte de la ciudad de Viena es calefaccionada con justamente sus propios residuos. Y como este ejemplo hay muchos más, en Holanda, en Dinamarca, en Suecia, en Noruega, en Islandia. En Noruega casi el 80%, 90% de su calefacción depende todo de los residuos sólidos urbanos, para que tengan una idea. Es un caso emblemático. Y la planta inferior, la pongo pues una planta bastante particular, está en Dinamarca, en Copenhague. Tiene varios nombres, pero el último nombre que se utiliza es en Copenhague, le dicen, en Dinamarca. Esa se ha hecho en la última década. Tiene una capacidad de 70 toneladas por hora, y ahí ven lo que genera energía eléctrica, 60.000 megawatt hora de energía eléctrica. Eso es bastante. Para tener una idea, son 30.000 viviendas que consumen esa electricidad, y de 160 a 250 megawatt hora térmicos. Esa variación depende también si es invierno o verano, ¿no? Y calefacciona 72.000 edificios, algunos públicos. Lo particular de esta planta, que quizás alguno la conozca, la haya visto, es que esta parte que está arriba en verde de la planta es el techo. Esta planta tiene casi 100 metros de altura, y estos son 300 metros de pista de esquí. O sea, el techo de la planta Waste-to-Energy es una pista de esquí. Yo tuve la posibilidad de ir y realmente es algo impactante. Muchas de estas plantas, ya la van a ver en las fotografías, tratan de justamente ser armónicas con el medio ambiente, generar un menor impacto, y también, si se puede, generar algún uso adicional a la planta, aparte del tratamiento de residuos, generación de calefacción y generación de energía eléctrica. Bueno, ¿qué ventajas tiene Waste-to-Energy? Reduce el 90% en volumen de los residuos, el resto es cenizas. Esas cenizas se pueden utilizar en Europa, por ejemplo, las utilizan como fondo de carretera. En la recuperación, como vimos, y aprovechamiento de energía eléctrica y calor, las emisiones son controladas y monitoreadas en forma continua, online, continua, y son muchas de estas plantas, esas emisiones están expuestas en monitores a nivel municipal. O sea, uno por la calle puede consultar las emisiones que está produciendo la planta online. Inclusive, si no es por la calle, están expuestas, ustedes mismos ahora por computadora pueden ver qué está emitiendo cada una de estas plantas en el mundo, porque está expuesto a nivel web. Bueno, ¿qué es lo que produce entonces? Una tonelada de residuo, como decía, 1 kilogramo son 2.400 kilocalorías, ¿sí? Por kilo de polvo calorífico. O sea, una tonelada son 2,4 megakilocalorías, ¿sí? Esos son 2,8 megawatts, son simplemente combinaciones de unidades, ¿no? Cambio de unidades. Y para pasar a vapor, las calderas, tienen una eficiencia del 80% aproximadamente, entre el 70 y 80% del calor que entra se transforma en vapor. O sea que si multiplican 2,8 por 0,8, le va a dar 2,2 megawatt hora TH, que sería térmico en vapor. Esos son 100 y pico mil kilogramos de vapor por hora, para que tengan una idea. Una tonelada de residuos son 240 litros de petróleo, o sea, 1,5 barriles, ¿sí? Como energía. Y una tonelada de residuos sólido urbano, entonces genera 0,5 a 0,75 megawatt eléctrico y 0,5 a 1 megawatt térmico. Eso depende, como decía antes, si es invierno o verano y cómo está constituida la planta y a qué le da más importancia, si más a calefacción o más energía eléctrica. O sea que básicamente mucho de estas plantas, una tonelada de residuo genera el consumo eléctrico de 1.500 familias. Por ejemplo, puse acá el ejemplo de Europa, 450 plantas tiene, hoy tiene 460 y pico
plantas de producción, eso equivale a 30 millones de habitantes calefaccionados y 3.700 megawatts eléctricos producidos. Bueno, vayamos ahora dentro de la planta Waste to Energy. Yo les decía antes que estaba conformada por 5 partes, ¿no? La nave donde se recibe el residuo, eso no lo vamos a ver porque realmente es una nave de hormigón de cierto tamaño, con depresión para que los gases no salgan afuera, está todo controlado de manera tal que los gases que toman esos ventiladores se usen como aire de combustión en los hornos. Y simplemente tienen una preseleccionado de metales, si se quiere, una separación, y una araña o un pulpo o algún mecanismo mecánico levanta la basura y la carga a los hornos. Los hornos en general, la combustión puede ser por pirólisis, puede ser gasificación o combustión con exceso total de oxígeno. La que vamos a ver es la más usada, la que está subrayada, la combustión total. Porque si bien hay plantas en el mundo de pirólisis y de gasificación, son las menores. Casi el 90 y pico % de todas las plantas en el mundo, que son más de 1000, la mayoría son de combustión total, con exceso de oxígeno, ¿sí? Estas cámaras entonces tienen temperaturas elevadas, como dijimos, están constituidas en hormigón refractario, ladrillo refractario, trabajan a casi 1000 grados centígrados, tienen tiempos de residencia de los humos más de 2 segundos, turbulencia muy elevada para que se mezcle bien el aire caliente, el oxígeno y los componentes vaporizados del residuo para que terminen siendo combustionados. Y el exceso, depende de la legislación, puede ser un 3 o un 6% en exceso de la cámara de combustión. Depende si es Europa, Estados Unidos, Japón, depende de qué tecnología estén usando. La cámara de combustión puede estar constituida o formada, digamos, de tipo parrilla, que es la más utilizada en el mundo, puede ser por lecho fluido, solo un 10, un 15% de todas las plantas en el mundo es de lecho fluido, o de cámara rotativa, que en general se terminan usando más para residuos industriales. En general, en residuos sólidos urbanos, el grueso de las plantas en el mundo es por sistema parrilla. ¿Y qué es esto del sistema parrilla? Esto que vemos acá. Sistema parrilla es una gran cámara de combustión, esta que está en color naranja y amarillo, en donde aquí abajo ven estas parrillas que están protegidas con hormigón refractario, están hechas de metal, metales especiales que resisten la alta temperatura y que están protegidas con hormigón, y estas parrillas se van moviendo en forma horizontal, se van moviendo en forma reciprocante una dentro de la otra, para adelante y para atrás, para permitir el movimiento del residuo a través de las parrillas, o de forma inclinada para que de alguna manera el residuo caiga a través de esas parrillas con un tiempo determinado. Todas estas, como ven en la imagen a la derecha de esta filmina, están revestidas en hormigón, en material refractario, y tienen un tamaño, parece un cine, cuando ustedes ingresan a estas cámaras. Tienen un tamaño de aproximadamente, para tener una idea, dependiendo de la producción de la planta, pero andan en más o menos unos 10 metros de longitud, 15 también, y un ancho que varía entre 7 y 15 metros aproximadamente. Eso es para 40 toneladas hora de residuo aproximadamente. Y a la izquierda ven todo el mecanismo de movimiento de estas parrillas que van moviéndose en forma aleatoria, y todo el ingreso de aire de combustión que ingresa por debajo y que protege a estas parrillas, pues las refrigera, y a su vez ese aire es el aire de combustión, ¿sí? Obviamente, los gases calientes van a salir por la parte superior, dirigiéndose ya a la caldera. Y el otro sistema, que es de lecho fluido, que son, como decía, el 10, el 15% de todas las plantas en el mundo, pueden ser de lecho fluido fijo, como es el de la izquierda, o el de lecho fluido circulante, el de la derecha. Básicamente es una cámara que en vez de horizontal es vertical, y lo que se hace es soplar aire por debajo de esta cámara. Toda esta cámara está obviamente a 1000 grados aproximadamente centígrados, y los residuos flotan. Por eso los residuos en estos sistemas tienen que estar pre-triturados, con un tamaño determinado. Entonces los residuos están como hirviendo en esta masa de aire que se está mezclando en la cámara, y están flotando. Tanto es así que en la de la izquierda, que es el lecho fluido, flotan en la cámara, pero en la de la derecha, que es el lecho fluido circulante, la velocidad de circulación es mayor, entonces los gases pueden subir por la cámara, pasar a un sistema tipo ciclónico, en donde también a alta temperatura, ¿no?
donde se separa y vuelven a caer a la cámara. Entonces, por eso se llama el lecho fluido circulante, porque está el residuo continuamente girando hasta que se consume completamente el residuo, ¿no? Y los gases salen a la caldera, obviamente, ¿no? Aquí venden otro croquis, así muy simple, de los dos sistemas fijos, ¿no? El de arriba y circulante el inferior, de lecho de fluido. Pero, repito, el más utilizado es en el mundo el de parrillas. Por ejemplo, este que está aquí. Yo hice esta imagen de corte de una planta para que vean. Esta es la nave, en donde se vuelcan los residuos. Como ven aquí, a la izquierda ven las puertas de ingreso de residuos. Esas son puertas, obviamente, que se van cerrando y abriendo a medida que el camión de culatra se pone contra la puerta. Obviamente la puerta es hermética, de manera que cierre contra el camión. Toda esta cámara está en depresión para que los gases no salgan hacia afuera de la cámara, los olores. Se vuelcan los residuos y un sistema de almejas o de araña levanta los residuos y los carga directamente del horno. Como verán, el horno, en este caso que es de parrilla, el horno, aquí ven unas personas para que vean los tamaños comparativos. Tiene más o menos unos 15 metros, 10 metros de longitud y otros 7 metros de ancho aproximadamente, esta planta. Y el aire ingresa por acá abajo y las cenizas caen al final, son recolectadas, enfriadas y después recuperadas. Muchas de estas plantas tienen también en las cenizas una recuperación de los metales y de otros elementos que pueden quedar en las cenizas y que son importantes separar para un posterior uso de la ceniza. Por ejemplo, le separan los metales para después la parte árida usarla como un fondo de carretera o de rutas. Y los metales pueden ser recuperados directamente. De hecho, hay en las páginas europeas toda una cantidad de metales que recuperan las plantas y que vuelven al circuito productivo de metales y cuánto es el ahorro de energía y demás. Los gases calientes o los humos suben, pegan la vuelta y van al sector de calderas, que ahora lo vamos a ver en detalle. Y luego, del sector de caldera, pasamos al sector de tratamiento. Bueno, las calderas. ¿Cómo son las calderas, básicamente? Las calderas son todas muy similares, son calderas de recuperación. Y cuando digo esto, a diferencia de las calderas que ustedes por ahí conocen de vapor, que ven en la industria, que es alimentada con gas natural o con petróleo, fuel o algún otro combustible, a diferencia de estas calderas, estas tienen un tamaño mucho mayor, lógicamente manejan un caudal de gases enorme. Son calderas que se llaman de recuperación porque ustedes piensen que el gas llega a 1000 grados centígrados, ¿sí? No es el típica caldera que ustedes ven en la industria, en donde las calderas esas funcionan a 650, 600 grados centígrados. Entonces esas calderas, la primera etapa en general tiene un sobrecalentador, eso que ven en rojo, aquí, donde tengo el mouse, esto se llama sobrecalentador. Ahora van a ver qué función cumple a nivel de vapor, pero este sobrecalentador cumple una función importante para los humos, porque los humos que vienen, recuerden que tienen material particulado, entonces por diferencia de temperatura se pegan a los tubos que están unidos uno con otro, o sea, los gases prácticamente pegan en esa barrera de tubos, pasan y van yendo hacia arriba y hacia abajo a través de esta pared de tubos que están todas soldadas, son todos tubos soldados. Y en esa pared se va pegando el material por diferencia de temperatura y se va cayendo como escoria de esa primera parte de la caldera. Esa es la gran diferencia con una caldera industrial. Luego pasan a bancos de tubos que sí están conformados ya a 650 grados, como cualquier caldera que ustedes hayan visto en la industria. Ya son tubos separados por donde pasa en el medio el gas caliente y transfiere el calor a los tubos y genera vapor también. Y luego el gas ya saliendo a unos 200 grados, 220 grados, 180 grados, pasa por los recuperadores y economizadores, que son los que están acá en la parte celeste, amarilla y roja al final, que son para obtener aire caliente o agua caliente, que se utiliza justamente en esa parte, digamos, al principio, para calefaccionar la ciudad, la vivienda. La parte de vapor, ya sea en los sobrecalentadores como en el paquete de tubos convectivos, se utiliza para generar vapor para la turbina, para darle movimiento a la turbina que generará energía eléctrica, ¿sí? Bueno, la conformación de las calderas puede ser de tipo vertical, de tipo horizontal, eso depende de la planta. Por ejemplo, acá tienen dos fotos que saqué de la web, pero que son dos constituciones, una horizontal y otra vertical. Pero básicamente tienen todos estos componentes, o sea, sobrecalentador, paquete convectivo de tubo para el vapor y la parte de economizadores para el agua caliente. Bueno, yo lamentablemente tengo que comentarlo así
no les quiero quemar la cabeza, como dicen acá en Argentina, pero bueno, la parte de termodinámica se las quiero comentar muy rápidamente. Todas estas calderas, y sobre todo la parte de turbina, ¿no? Cumple un ciclo de vapor, que es el ciclo de Carnot. Yo lo voy a explicar muy rápidamente, vuelvo a repetir, no los quiero torturar con esto, pero cualquiera de estos circuitos de vapor está conformado por 4 elementos: una bomba, una caldera, una turbina y un condensador. Y el circuito que funciona es un circuito que en un diagrama, temperatura y entropía, según Carnot, esto estamos hablando en 1843, sigue este circuito, este esquema, este gráfico, que son 2 etapas isotérmicas y 2 etapas isentrópicas. Las isotérmicas son lógicamente la caldera y el condensador, o sea, estamos evaporando agua a la temperatura de evaporación, dependiendo de la presión. Obviamente estas calderas manejan, ya lo van a ver, 40 atmósferas aproximadamente, o sea que estamos hablando de vapor a 450 grados centígrados. Y este es un condensador o enfriador. Y la parte de la bomba, que toma el agua fría y la mete nuevamente, le inyecta en la caldera, o la turbina que genera con el vapor un trabajo, son los que trabajan en forma isentrópica, en forma ideal, ¿no? En la práctica van a ver que no es así, pero quería mostrarles primero cómo es el gráfico temperatura y entropía. ¿Y qué trabajo vamos a obtener? Bueno, como cualquier ciclo termodinámico, y sobre todo el de Carnot, van a ver que la parte de trabajo es toda esta superficie, toda esta área debajo de la curva, y la parte de calor es toda esta área que está acá abajo. O sea, la diferencia de áreas nos da el trabajo que vamos a obtener, ¿sí? Obviamente que en la realidad el ciclo real de Carnot, que pasa a denominarse Rankine, ciclo de Rankine, que es el ciclo real de vapor, las isentrópicas no se cumplen, porque lamentablemente hay un incremento de la entropía, entonces hay un corrimiento de esto en el gráfico TS. Entonces las isentrópicas se corren, no corresponden a isentrópicas, y sí las isotérmicas se mantienen. Y después en estas calderas y en estos procesos, décadas y décadas, se han hecho mejoras. Hay un ciclo de Rankine con recalentamiento, como verán, obviamente en la figura de la izquierda van a ver que hay un aumento del área porque se recalienta el vapor. ¿Y esto quién lo hace? ¿Se acuerdan cuando les nombré el sobrecalentador, la primera etapa de la caldera? Bueno, esto lo hace el sobrecalentador. Logra sobrecalentar el vapor para obtener un vapor a mayor presión y por ende tener un área de trabajo mayor y por ende una mayor eficiencia en la caldera. Y muchos de estos sistemas funcionan con 2 turbinas, una de baja y una de alta, en donde la turbina de baja lo que descarga lo manda a la caldera, lo vuelve a recalentar en ese sobrecalentador para levantar la presión e ir a una turbina de alta presión. Y eso sí cumple el circuito. Con eso se logra lo que ven acá en el gráfico TS, donde se puede percibir este incremento de temperatura, lo logra el sobrecalentador. Todo esto que está acá incrementándose es el área que ganamos del trabajo, es la eficiencia de la caldera, del ciclo. La caldera siempre tiene una eficiencia que está rondando el 70-80%, y las turbinas de 20 y pico % de eficiencia, con estos recalentadores llega a alcanzar los 30-32% y más de eficiencia. Y hay una variante última, vuelvo a repetir, lo paso medio rápido, el que quiera después me pregunta, no hay ningún problema, podemos ver esto en detalle. El ciclo de Rankine regenerativo, que muchas de estas plantas también lo utilizan, en donde la turbina, aquí a la izquierda, descarga, antes de descargar y condensar, descarga una pequeña purga o sangría, como se dice, y va a un sistema que puede ser abierto o cerrado, dependiendo de cómo se utilice, y esa sangría se recalienta con el agua que está volviendo del condensador, para que ingrese a la caldera a mayor temperatura. Es otra manera de aprovechar. Y lo que ven está en el gráfico TS acá a la derecha, en donde se gana, obviamente acá con el ingreso de esta corriente que está en la mitad del gráfico, van a ver que gana mayor temperatura al ingreso de la caldera, con lo cual se maneja una mayor eficiencia de todo el ciclo termodinámico, llegando así a un 36% aproximadamente de eficiencia total. ¿Sí? Entonces, ¿recuerdan lo que veíamos al principio, que yo les mostraba? Una tonelada genera tanta energía térmica, tanta energía como vapor, tanta energía eléctrica, deriva de todos estos multiplicando por 0,8, por 0,36 o por 0,35. Bueno, pasamos al sistema de tratamiento, y lo quiero también pasar medio rápido.
Sistema de tratamiento está compuesto por tratamiento particulado, primero de combustión, que está hecho en el horno. El sistema de particulado, el sistema de control de las emisiones de vapores gaseosos y emisiones ácidas, y de microcontaminantes. No sé, Rosalba, perdón, ¿hay algunas preguntas? ¿Querés que haga un parate acá? Sí. Porque sí que estoy yendo un poco rápido con mucha información y les pido disculpas a todos. Lo que pasa es que voy a confesar algo. Después de 40 años de trabajar en esto, he dado varias charlas, bueno, Rosalba, vos me conocés, pero todas las charlas que he dado siempre en mi vida fueron presenciales. Es la Claro, primera vez que doy una charla por virtual. este medio así, entonces es como que a veces me cuesta medir los tiempos, no veo las caras de todo, a ver cómo reciben el impacto de la información, Sí. y si yo veo caras de pánico, digo aflojo. Si veo caras contentas, digo me entienden. Y con eso voy midiendo la velocidad. Como no los veo, digo, bueno, no sé. No, Entonces, te hago algunas preguntas que para eso está el chat justo y bueno, perfecto. aprovechamos el chat para hacer las preguntas. Hay varias, pero respondelas cortitas porque son 7:10. Sí, va ¿Tenés una hora, tiempo estaba igual? mirando. Si Me no quedo tenés... controlando con el reloj. Perfecto. Dice, ¿puede ser que la planta de Copenhague reciba más residuos, pero provea a menos viviendas por el cálculo que habías hecho? Sí, en realidad es así. Yo sabía que alguien lo iba a preguntar porque está expuesto así. El tema es que Copenhague, como muchas otras plantas, y yo lo explicaba al principio, varían la cantidad de calor o energía eléctrica que producen en función de la época del año. Entonces, hay épocas del año donde le dan más importancia al calor, y entonces producen más calor que energía eléctrica, en invierno, por ejemplo, porque calefaccionan los edificios públicos, las calles también, hay parte del centro que está calefaccionado. En muchas ciudades de Suecia ocurre esto, y en Finlandia y en Noruega. Y muchas veces en verano restringen el calor y pasan a mayor energía eléctrica. Entonces, por ahí si uno agarra la calculadora y hace la cuenta, no da directamente, yo lo que puse ahí es un valor promedio. Ahora no me acuerdo si el valor que puse de invierno o verano, ¿no? Pero estos No importa, datos, si pero alguien los está quiere, se los explicado. doy. Sí, se los doy, está todo el balance. Está explicado. De acuerdo a su experiencia, dice, ¿cómo ves las perspectivas de uso de esta tecnología en América Latina, conociendo los desafíos de la región sobre la gestión de residuos en general? ¿Hay alguna waste to energy funcionando en la región? Sí, le contesto, me río porque en realidad yo hace casi 30 años que vengo hablando de esto. Hay un prototipo y hay una planta en Brasil, hay una planta que está funcionando y hay un prototipo y dos que se están construyendo en Brasil. Pero después los demás restos de los países de Latinoamérica, incluyendo Argentina, Chile, Uruguay y demás países que conozco, no, todavía no. Y es lógico a veces pensar que todavía no suceda. Nosotros en Latinoamérica venimos un poco, a veces un poco atrasados con ciertas tecnologías. No digo que sea la tecnología que va a solucionar todo, para nada. Yo digo que la solución al tratamiento de residuos sólidos urbanos va de la mano de muchas tecnologías. Y como dije al principio en la pirámide de gestión, depende de cada país cómo utiliza y qué tecnología le conviene utilizar, ¿no? Yo creo que a la larga, sí, va a llegar algún momento que nuestros países, por lo menos una parte, van a pasar por estos procesos. Va a llevar tiempo, pero bueno, en algún momento va a llegar. Se hicieron varios estudios, yo con ustedes, Rosalba, con Enseñanza y otros, décadas atrás hicimos varios estudios de estos, de plantas Waste to Energy para Ciudad de Buenos Aires. Habíamos planteado 3 plantas en su momento, primero 6, después 3, después todo esto se cayó. Después también hicimos plantas, proyectos de Waste to Energy en Asunción y algo en Brasil, pero lamentablemente después se fueron cayendo. También con combustible derivado de residuos hicimos un proyecto hace 2 años con, con Leo, bueno, que les habló, no sé si está Leo no, en la reunión de hoy, iba a estar, me dijo. Sí, Hicimos un proyecto, hicimos un proyecto con Leo para ver si podíamos utilizarlo. Lo que pasa es que hay una realidad. En nuestro país, por lo menos en Argentina, la energía eléctrica y la energía de calefacción, o sea, el gas, está tiene un precio subsidiado. subvencionado muy económico. Entonces, cuando uno quiere, y ya lo vamos a ver en la parte final de costos, quiere implementar este tipo de plantas con recuperación de energía y de calor, y compite entonces con la energía eléctrica que se genera a través de gas, de petróleo e hidroeléctrica, en nuestro país que está subvencionado es muy difícil porque obviamente el retorno de dinero es menor, y entonces evidentemente la cosa no cierra económicamente. ¿Te Fundamentalmente hago otra pasa por ahí. pregunta? Hay Sí, varias sí, más. sí. Perdón, Dice, perdón. eh,
Cuando decís cuántas viviendas o edificios calefaccionan o tienen electricidad, ¿es por día o por año? No, eso es un promedio, digamos, en realidad son las calefaccionadas por día y por año, ¿no? O sea, siempre están calefaccionadas, después van cambiando la cantidad en función si es verano o invierno. Pero el promedio que estoy haciendo es por día, lógicamente. Sí, sí, es por Por día. día. Por día. Bien, dice, ¿se ha calculado cuánto afectaría la tasa de generación de energía el hecho de que los RCO en Argentina u otros países latinoamericanos tienen menor proporción de plástico, papel, cartón, mayor fracción orgánica? Dice, Sí, ¿afecta otros aspectos del proceso, calderas, tratamientos, emisiones? sí, sí lo afecta porque el poder calorífico, como decía al principio, en nuestro país el que está exponiendo es 2.400, 2.000 y pico kilogramos Ujú. kilo. En Europa en general, donde hay una separación en origen, y la cantidad, más que la separación de origen, la cantidad y en Estados Unidos también pasa, de residuos húmedos, o sea, de residuos derivados de alimentos, no llega a ser la proporción del 30-40% que tenemos en Latinoamérica y hasta 50 veces. Ellos están en menos de 30, 20 aproximadamente, entonces el poder calorífico aumenta y obviamente el rendimiento energético es mayor. Ellos están hablando en general, de promedio podemos decir que están en 3.500 kilocalorías y hasta 4.000 a veces, pero 3.500 seguro, kilocalorías por kilo, en base húmeda, ¿no? Dice, ¿cómo se recuperan los metales después de la incineración? Básicamente por electroimán. O sea, las cenizas muchas veces, bueno, son enfriadas obviamente porque salen del horno a 800 grados, son enfriadas con sistemas de agua, que después el agua se recupera en otros circuitos de lavado de las emisiones y demás. Y las cenizas frías en general se trituran a veces o no, depende, en molinos, y se separan por electroimán el metal. En otros separan el vidrio también, y esto por densidad y por otros sistemas, y los áridos conforman la parte que va a terminar en general en el uso de carretera, de fondo de carretera, ¿no? De fondo. Bien, acá preguntan si puede facilitar bibliografía que hable de los diferentes diseños de las componentes principales del Waste to Energy, a lo que vos te referías ante los componentes. Sí, sí, no hay ningún problema. Yo les paso bibliografía, ingresan. Por ejemplo, yo una bibliografía que uso, muchos de estos gráficos, croquis que vieron, son plantas de Martin, de Alemania, de Múnich, los cuales conozco muy bien. Y bueno, en la página de ellos están muchos de estos diseños. Sí, sí, no Perfecto. hay ningún problema. Eh, ¿Por qué se cayó en Argentina? Preguntan, el tema de incineración. Un poco ya lo explicaste, tema de costos, energía, Tema de valor de la costos, energía. sí, y agregaría algo más, Rosalba, también el tema político en nuestro país. Obviamente es una definición también política, ¿no? Social política, y bueno, aparte del costo, también tiene que ver con esto. Tiene que ver con Ujú. esto. Bueno, te dejamos seguir así. Sí, no hay Si hay más problema. preguntas, las vamos haciendo. Sí, perdón que les tiré todo de golpe rápido, pero prefiero después por ahí retomar algún dato. Bueno, el tema de las emisiones, porque es un tema obviamente muy importante, ¿no? Siempre que se ve incineración, waste to energy, lo primero que se dice es contaminan, generan emisiones que contaminan, que generan. Esto lo vamos a ver, obviamente hoy un pantallazo general, pero yo después les muestro cuáles son las emisiones. Para todas las plantas, y yo se lo mostré en las primeras cortes y creo que vimos, si vieron la parte importante de la planta, un tercio o la mitad, es justamente el tratamiento de emisiones. Y en economía, en la planta, cuando veamos costo, van a ver que la parte de tratamiento de emisiones representa un costo importante. ¿Por qué? Porque tiene que ser eliminado y las normas europeas, las normas en Japón, en Estados Unidos, son normas estrictas, estrictas, estrictas al punto de que las emisiones son medidas en forma continua y los resultados son expuestos en la web, en forma online, en cualquier país. O sea, esto es para que justamente todo esté sobre blanco, negro sobre blanco. Los sistemas entonces controlan los particulados, controlan las emisiones gaseosas de vapores, ácidos y demás. El NOx, que está metido en los controles, o sea, los óxidos de nitrógeno, que es preocupante en Europa por los gases que generan la lluvia ácida, y los microcontaminantes. Entre ellos, el más nombrado siempre son las dioxinas, que ya lo vamos a ver. Bueno, los sistemas de particulados que se usan son los convencionales que usa la industria. Yo había puesto valores de cómo funcionan los equipos, pero se los cuento rápidamente. Hay ciclones que funcionan obviamente por el viento centrífugo que tiene el gas dentro de ese equipo, entonces se separa por fuerza centrífuga el gas del particulado, obviamente, y después es recogido el particulado en la parte inferior,
y en la parte superior sale el gas. Esto tiene una cierta velocidad interior y puede tener más de un ciclón, formando lo que se llaman multiciclones. También hay separadores de tipo húmedo, donde el gas entra a un sistema en donde una corriente líquida vaporizada impacta contra ese particulado y lo separa. El más común es el Venturi, por ejemplo. También existen, y la mayoría de las plantas tienen, filtros de manga o electrofiltros. ¿Qué son? Los filtros de manga son bolsas puestas en un equipo, muchas bolsas, hablamos de más de 500 de estas en cada equipo, en donde el gas de afuera hacia adentro va ingresando, retiene la manga, que son, para que tengan una idea, son filtros que tienen 20 metros de altura, 15 metros de altura por 40 metros de largo, por 15 metros de ancho, o sea, estamos hablando de gran envergadura. Y los gases dejan el particulado en el exterior de la manga, que después por un sistema de soplado de aire, de golpe, se separa ese particulado de la parte inferior del filtro. Y por sistemas mecánicos es extraído el particulado. El gas obviamente procede hacia la chimenea o hacia otros tratamientos. O los electrofiltros, que es lo mismo, pero con una corriente eléctrica. Por ejemplo, acá yo puse dos croquis muy sencillos, donde ven, por ejemplo, la primera parte a la izquierda tiene un sistema de filtros, ¿sí? Y la segunda tiene un sistema electrostático. Simplemente son plantas y diseños como los que veíamos al principio de Ingolstadt, de Mainz, de Brescia y de Milano, donde veían que los sistemas de tratamiento son todos distintos, porque depende de cada planta, de la normativa del país y de lo que se haya elegido. Y los vapores y gases ácidos generalmente son lavados en scrubber o torre de relleno, en donde el scrubber, a diferencia de la torre, no tiene ningún componente interior, simplemente es abierto, y una lluvia que se recircula de un líquido generalmente alcalino va lavando el clorhídrico en estado gaseoso, el dióxido de azufre, y va tratando todos los vapores ácidos, clorhídricos y otros que son retenidos como sales en las aguas para poder después purgarlas. Todas estas aguas obviamente se recirculan y parte se purga y se trata convenientemente. O si no, en torres de relleno, en donde la diferencia es que a la derecha, van a ver que estas torres tienen relleno en su interior para permitir mayor contacto de superficie entre el líquido y el gas o el vapor, y eso genera una mejor performance. Y los tratamientos de microcontaminantes en general, dioxinas, metales y demás, se hace a través del agregado de filtro de carbono activado, o carbono activado se agrega a los filtros de mangas, en donde el carbono activado y otros componentes que se agregan absorben estos microcontaminantes en esa superficie de carbono activado y los retienen, de manera tal que después el carbono activado es tratado convenientemente para eliminarlos. Y se pone toda una nueva cantidad de material particulado en el sistema. Bueno, lo que estaba abajo, puse como ejemplo las normativas últimas de la Comunidad Europea, donde ven que las normativas obligan a valores extremadamente bajos de emisiones. Hablamos de partes por millón o miligramos de contaminantes normal metro cúbico emitido, y en el caso de dioxinas y furanos hablamos de nanogramos por metro cúbico. 0,1 nanogramos es la normativa por metro cúbico emitido. Bueno, ¿cómo es el balance? Lo que vimos antes. Balance entonces térmico, yo lo abrí abajo en un Excel, si alguien lo quiere ver después en detalle lo podemos ver, pero para que tengan claro, una tonelada posee el poder calorífico que vimos, o sea, más o menos 2.400 kilocalorías por kilo, o sea, un kilo. Una tonelada, los 1.000 kilos, va a generar 2 millones de kilocalorías, o sea, 2.400 por kilo. Y eso, en una caldera tienen 70-80% de eficiencia, calderas que funcionan a 420 grados y 44 bar, generan más o menos unas 3 toneladas por hora de vapor, por tonelada de residuos estoy hablando. Eso genera 2,2 megawatt hora térmico, y cuando va a la turbina genera estos más o menos 750 kilowatt o 0,75 megawatt hora eléctrico. Ese es un balance aproximado de una planta, cualquiera de las que vimos. No me sumen en los que vimos anteriormente, los replico acá en amarillo, para que vean el balance, ¿sí? Algo importante, que lo quiero explicar ya que estamos acá. Este vapor que se maneja a 400 grados centígrados aproximadamente y 44 bar, es un vapor que, si ustedes lo comparan con una turbina y una caldera que funciona a gas natural,
tiene menor temperatura y menor presión, justamente porque los componentes del residuo sólido urbano tiene algo de cloro, siempre menos del 1%, pero ese cloro obliga a que estas calderas funcionen hasta estas temperaturas máximas, si no el cloro puede dañar en fase gaseosa la caldera, el metal. Entonces, a diferencia de las que funcionan a gas, que pueden funcionar a más de 500 grados, 600 grados centígrados, y casi 70, 80 grados de bar de presión. El mismo balance en la planta Sila, l'impianto Sila, bueno, en italiano, de Milán, para que vean, acá ingresa 1 kilo, esto está hecho por kilo, pero es lo mismo, por kilo, multipliquen todo por 1000, 1 kilo de residuo, de rifiuti urbani, como dicen los italianos, ingresa, tiene un separador en esta planta, primero por un trommel para separar una parte del húmedo para generar un mayor poder calorífico, ingresa al horno, que es de grilla, va a la caldera y produce las 0,78 kWh de energía eléctrica y mucho menos de calefacción, porque ellos lo manejan en verano, este es el balance de verano. Después en invierno dan vuelta, calefaccionan más y producen menos energía eléctrica. ¿Sí? La planta de Sila, de Milán, calefacciona justamente la ciudad, aparte de la ciudad. Bueno, alguno preguntará por ahí cuál es el tamaño de estas plantas, es muy variado, depende Perdón, cada antes que país. avances, una pregunta dice, ¿sería 1 tonelada día o 1 tonelada hora? No, La no, pregunta. esto está hecho para 1 tonelada. ¿Sí? Después, obviamente, las plantas funcionan, y lo paso a la siguiente, en 40 toneladas por hora, aproximadamente. Si ustedes trazan acá, fíjense en todos los países y las distintas plantas. ¿Sí? El promedio de todas las plantas, y lo vamos a hacer en la parte económica, va en torno a las 40 toneladas hora. Que eso, para que tengan una idea, por día, son 1000 toneladas por día. 1 millón de kilos por día. ¿Sí? Eso es para que tengan una idea del tamaño de la planta media en el mundo. Obviamente China, y lo van a ver ahora en algunas fotos, está haciendo una planta de 10 veces eso. Pero bueno, porque los chinos necesitan una planta mayor, la hacen y pagan el sobreprecio de la planta, obviamente, porque es una planta más grande. Pero el promedio gira en 40 toneladas por hora, 1000 toneladas por día. Ahora, cuando yo presento los balances como este, o el que veíamos antes, es un balance por tonelada. Después ustedes esa tonelada la manejan por hora, por día, como quieran. ¿Sí? Está hecho en base a 1 tonelada de residuo. Este que mostraba de la planta Sila está hecho para 1 kilogramo. Multipliquen por 1000 y uno va a tener todo para 1 tonelada. Ahora, esa tonelada ustedes la pueden poner por hora, por día, como quieran, ¿no? Recuerden que es 40 toneladas por hora. Este tipo de planta. La Sila es un poco más chica. Creo que la Sila llega a unos 25 toneladas por hora aproximadamente, más o menos. Hay Multiplican todo un eso. valor, perdón, hay un valor de, por ejemplo, una planta para 500 toneladas día, porque Sí, normalmente siempre se habla de módulos de 1000 toneladas día en lo que uno más o menos se refiere. ¿Te parece que con 500 toneladas día también funcionaría bien? sí, sí, ahora lo vamos a ver. Cuando lleguemos a los costos van a ver cuál es el rango óptimo de estas plantas. En general uno habla de 1000 toneladas por día, 800 toneladas por día, pero nosotros, por ejemplo, para la ciudad una vez le habíamos propuesto de 500 toneladas por día, y económicamente también cerraba y cerraba bien el tamaño de planta y demás. Así que también, obviamente, plantas por debajo de 200 toneladas por día, o sea, 10 toneladas por hora, ya dejan de ser económicamente viables. Porque la Acá hay otra inversión de la pregunta, planta es perdón, grande. Sí, Fabio, sí, sí, otra sí, sí. pregunta antes que avances. ¿Por qué la mayoría de las plantas son de rejilla móvil? ¿Tiene alguna ventaja particular sobre el lecho fluidizado? Y dice, Sí. ¿sabrás cómo se llama la planta de incineración en Brasil o en qué estado se ubica? Me fijo la de Brasil, la tengo en las fotos, ahora se la muestro. El estado no recuerdo bien, ahora me fijo en la bibliografía. La de grilla tiene, digamos, la siguiente característica superadora a la de lecho fluido, y es que puede recibir el material como llega. En vez de lecho fluido tiene que ser pretratado, triturado, para tener un tamaño determinado y que puedan manejarse en el lecho fluido. ¿Sí? Porque ustedes recuerden que está soplando de abajo el aire caliente en la masa de residuos y eso está flotando o circulando. Entonces, si tenemos residuos de distinto tamaño y aglutinados, evidentemente eso se corta, y se corta el lecho, como se dice en la jerga, se rompe el lecho y no puede funcionar. Por eso la planta de lecho fluidizado es un poco más delicada. Ahora dirán, ¿y entonces por qué se usa? Y porque combustionar en una masa de gaseosas, todo flotando, tiene una mejor y una más rápida combustión.
es mucho más eficiente, pero requiere ese tratamiento. El 90%, casi todas de las plantas en el mundo son de grilla porque son más sencillas. Operativamente manejan mejor algunas condiciones, el material puede ingresar con distintas poder calorífico y lo maneja igual, distintos tamaños y lo maneja igual, o sea, es mucho más versátil operativamente. Creo que era la... Perfecto. Y acá Catalina Spinelli, que no sé si es de Argentina o de otro país, dice, ¿conoces empresas latinoamericanas que realicen la limpieza de gases? Sí, nosotros. No, sí, sí, Por eso, hay no sé muchas, de qué país es, por eso. sí, sí, hay muchas empresas que se dedican a hacer ingeniería de tratamiento de gases. Nosotros somos una, pero hay muchas, si lo googlean, que hacen ingeniería de tratamiento de gases, no solo de plantas de incineración, sino de tratamiento de gases de cualquier índole. No sé, por decirles algo, nosotros ahora estamos diseñando plantas para un cliente importante que hace alimentos y que estos alimentos son papas fritas, palitos y demás, snacks, se fríen, entonces la corriente gaseosa de fritado, que es básicamente aceite, tiene que ser tratada, no puede ser descargada, se recupera una parte mínima, pero otra parte se descarga a la atmósfera con todas las consecuencias que esto genera, olores, molestias y demás. Entonces lo tratamos en una planta térmica. Quemamos ese aceite y recuperamos el calor en parte. Así que sí, existen un montón de plantas que tratan olores y demás. Perfecto, te dejo avanzar y después seguimos. No hay problema, no hay problema. Así que bueno, un poco para redondear lo que decíamos, este tipo de balances, recuerden, son balances por unidad, ya sea kilo o tonelada de residuo. Después ustedes pondrán el tiempo, en cuánto tiempo se hace, multiplican por el tiempo, ya sea la entrada como la salida. Es un balance por tonelada de residuo o por kilo de residuo. Acá no interviene el tiempo, se lo ponen ustedes. Pero la mayoría de las plantas, como muestra esta filmina, ronda las 40 toneladas, las 1000 toneladas o 1.000.000 de kilos por día. Es el valor económico común en el mundo. Bueno, acá ven algunas de las plantas, por ejemplo. Yo ahora tengo un banner arriba que no me deja leer todo, pero la de arriba, bueno, están los nombres. La de abajo es una planta china, la otra de Alemania, la fui a conocer, la que está a la derecha, en la parte inferior, está sobre el río Rin. Estas son de plantas que están en Australia, el Emirato Árabe construyó la última en la década pasada, en Inglaterra. Como verán, muchas de estas plantas tienen, lo decía al principio, ¿no? Toda una parte arquitectónica que tiene que ver con el medio en donde se encuentran para hacerlo más armonizante al medio, como la que vieron con la pista de esquí en Copenhague, ¿no? La que está, por ejemplo, la más grande que yo conozco de bibliografía es la que está ahora construyéndose en China, creo que ya está terminada, es la que está en la imagen superior derecha. Esa, perdón, yo me anoté acá algunos datos para que tengan una idea. Esa planta está en Shenzhen, es de 230 toneladas por hora. Estamos hablando prácticamente de las 40 que hablábamos al principio, estamos hablando varias veces superior a esa planta, ¿no? Son 2 millones de toneladas por año que va a tratar esa planta. Bueno, tengo acá los datos, va a generar 165 megawatts de energía, así que estamos hablando de un tamaño considerable de planta, ¿no? Las que están abajo son las dos de Alemania, también las conozco. La que está, para que tengan una idea, la que está a la izquierda es la de Ingolstadt, la que había mostrado al principio, en Alemania. Estas son otras, Holanda, Japón. Japón tiene, para tener una idea, Japón tiene más de casi 150, más de 150 plantas instaladas en todo Japón. Casi todos los residuos en Japón son tratados vía waste to energy, no tienen espacio. Recuerden que Japón tiene una superficie extremadamente pequeña, ¿no? Menos de 300.000 kilómetros cuadrados, así que estamos hablando del tamaño más chico que Italia. Bueno, estas, como verán nuevamente, a la derecha, en la parte superior, tienen la de Inglaterra, una de las últimas que se ha construido. Fíjense en el estilo arquitectónico que se propone, ¿no? La de Barcelona también la conocí, la que está abajo, está al lado del río Besos, justo a las afueras en la parte este de Barcelona, pero cerca del casco. Y después la parte de la de Brasil, creo que está, no, yo no la leo, es la que está arriba, ¿no? La izquierda. No lo leo, o la anterior.
No sé, yo creo que había puesto la de Brasil en algún lado, a ver si está. Sí, está, en una filmina anterior se le di a Brasil. A ver si, pues yo no lo veo todo porque tengo un banner que me tapa. En la anterior, más para En la atrás, sí a a Brasil. ver, Creo que, a ver, ahí, a la derecha, no, ahora se ahí, pasó. sí, A la derecha, arriba, arriba, esa es la de decía Brasil. Brasil. La verdad me tengo que fijar bien, no me lo anoté, lo tengo en un, bueno, yo para no abrir el Word ahora y demás, pero se lo paso por mail después, no hay problema. Eh, y bueno, y todas estas plantas tienen, como decía al principio de todo, un sistema de control. Ahí yo puse dos imágenes, una es de Estados Unidos, la que está a la derecha, a la izquierda, perdón, en la parte superior, esa está en Florida, es la sala de comando de una de las plantas que está en Florida, y la de la derecha es la de Alemania. Como verán, las salas de comando son salas que tienen en control no solo la grilla, la caldera, la turbina, sino también la parte de emisión, ¿no? Para tener una idea, una planta de estas maneja unas 60, 50 personas, promedio, 40 toneladas por hora, ¿no? Aproximadamente. Algunas manejan 100, otras tienen 40. Abajo están los sistemas de emisiones. Yo puse un ejemplo, la de Japón, esa es la de en Osaka, Miyama, es una de las plantas que está en Japón. Ese es el sistema de control de gases. Y en la parte inferior tienen otro sistema de control de emisiones, que esa es la de Italia. Bueno, esto es lo que me preguntaban antes, Rosalba, lo de las toneladas por hora. Bueno, Sí. si uno toma los 9 megajoule u 11 megajoule, promedio 10 megajoule, más o menos, de kilocaloría, esos son los 2.400 kilocalorías por kilo. Estamos hablando del mismo cambio de unidades, ¿no? Por kilogramo de residuo, el poder calorífico que define el área de trabajo, que define la planta económicamente rentable, estamos hablando de más o menos 45, 40 toneladas por hora, ¿sí? Eso es lo que decíamos antes, ¿no? El millón de kilos o 1.000 toneladas por día, que son 300.000 kilos por año, ¿sí? 300.000 toneladas, perdón, por año. Eso es porque trabajan más o menos 11 meses y un mes se dedica a mantenimiento, ¿no? Se descuentan, son 300 días, 300 y pico de días por año que trabaja la planta. Y después va a mantenimiento. Así que ese es el corte Perdóname, económico. cuando va Sí. a mantenimiento, ¿qué pasa durante ese mes? Bueno, esa es buena pregunta. En general, todas estas plantas tienen más de una línea. O sea, tienen 2 o 3 líneas. Entonces lo que se hace es tratar de ir a mantenimiento con una sola y mantener la otra planta. Entonces baja un tercio de la producción o la mitad de la producción, depende de cuántas líneas tenga. Y lo que se hace es tratar de alternar. Cuando Lógicamente, decís tres líneas de ingreso o tres líneas con tres calderas, digamos. no, generalmente tienen 3 líneas de horno, a veces tienen 2 calderas, a veces tienen una sola, en general tienen 3 o 4 líneas de ingreso, hornos, Ujú. línea de caldera puede estar duplicado para hacer este tipo de mantenimiento depende un poco el país y depende, qué sé yo, por ejemplo, la Ingolstadt mantiene la parte de la energía eléctrica de la planta de IBM, por decir. Entonces no puede salir esa línea Claro. y tiene que ser alternada. Digo ejemplos que están funcionando en el mundo, entonces en general tratan de alternar. Otras ciudades directamente van a blackout, cierran la de Brescia, por ejemplo, cierra todo, va a mantenimiento y mantiene energía eléctrica con otras centrales y compensa el circuito interconectado del país de Italia y compensa esa producción, por ejemplo. Pero eso depende del país. Pero en Claro, porque general la tratan de ir. basura se sigue produciendo, o sea, la desvían Sí, sí. a otra La planta, desvían a sería. otra. Exacto, la desvían a otra planta. Sí, se prepara, eso se programa, se desvía a otra planta de Waste to Energy o va a disposición o a recuperación de otro tipo. Eso se programa. Sí, sí. Sí, podemos hablar de muchos ejemplos. Cada país lo maneja de una manera determinada, ¿no? Perfecto. En general, lo que yo sé, por ejemplo, lo he visto en Suecia, en Finlandia y en Noruega, lo que hacen es alternarse. Para una planta y todos los residuos van a otra planta waste to Ah, energy. Si se hace el lugar, estas plantas no están calculadas justo para la cantidad que ingresa, tienen claro. siempre un margen superior para manejarse, ¿no? Y algo que por ahí me pregunta mucha gente, bueno, ¿cuál es el costo por tonelada? Bueno, el costo por tonelada es el que ven ahí, $45 por tonelada métrica aproximadamente, ¿sí? Obviamente, todos dirán, bueno, pero cuesta más o menos lo que cuesta disponer o tratar por otros medios. Sí, la diferencia es, y acá va, la inversión de la planta. En general estas plantas rondan, y lo ven acá en la inversión, en el párrafo acá, los $150 millones de inversión. Entonces, estas son inversiones
importantes respecto de otras tecnologías y requieren un estudio económico a largo plazo. Entonces, es ahí un poco lo que hablábamos al principio, Rosalba, donde intervienen las políticas públicas, donde interviene la sociedad, en donde el todo tiene que cerrar para que entonces haya programas a largo plazo, porque son plantas que funcionan 20 o más años. Muchas de esas imágenes que vieron en plantas son plantas de la década del 80 mejoradas, otras del 90 y otras del 2000, o sea, hace 40 o casi 30 años están funcionando muchas de esas plantas, con mejoras, con mantenimiento y demás. Pero son plantas que están proyectadas todas a 50 años de funcionamiento. Entonces, cuando Acá, uno hace ese... discúlpame, Sí, cuando hablamos de $43 la tonelada, está ya restado la generación de energía, o sea, sí, costo son 43 toneladas. sí. Si lo ven en esta, que está expuesta ahora, van a ver que esta planta para promedio 40 toneladas es un estudio simbólico, ¿no? O sea, las 1000 toneladas por día casi, las 300.000 toneladas por año, tenés un capital de planta de 145 millones de toneladas. Acá están todas las toneladas generadas de justamente las cenizas finas separadas en los sistemas, las cenizas gruesas, la electricidad producida por año, y el retorno de energía eléctrica está acá, casi 10 millones de dólares por año en retorno de energía eléctrica. Si hacen la cuenta, ese retorno está puesto a 0,035 dólares por kilowatt. Alguien me va a preguntar, ¿es lo que vale el kilowatt? El kilowatt en realidad vale 0,1 en nuestro país, 0,1 dólar el kilowatt, 0,11. En Europa sale, en Europa hasta 0,15, 0,16 ahora, euros el kilowatt. Y ha tocado el año pasado, el anteaño, con la pandemia y todos los líos que hubo, y ahora con la guerra de Ucrania, lamentablemente había llegado a 0,2. Para que tengan una idea, estamos valorizándolo en este balance a 0,035. En nuestro país está, por ejemplo, 0,11 hoy, el valor dólar el kilowatt. Así que restándole esa cantidad de energía que ingresa al circuito interconectado, estamos hablando de los 40 y pico dólares por metro cúbico de residuo. Bueno, estaba mirando un poco la hora por la duda. Algo que sí quiero explicar, lo de las emisiones, porque mucha gente dice, bueno, pero los residuos son incinerados en estas plantas, se recupera calor, se recupera energía como electricidad, pero siguen generando dióxido de carbono. Sí, sí, por supuesto, generan dióxido de carbono. Ahora, cuando uno lo mide por tonelada de kilowatt, ¿sí?, producido, está generando menos que una planta alimentada por carbón, mucho menos la de petróleo, inclusive menos que la de gas. Y esto que está en oscuro sería un landfill. Solamente la mitad del biogás, que es metano, que es dióxido de carbono. La otra mitad de metano no está contemplada, lo dice ahí abajo. Cuando uno contempla el metano, si no se recupera como metano o se quema en una torcha, está impactando 20 veces superior a esto. Esa es la diferencia comparativamente entre una planta y otra. Y con respecto a lo último, que es las emisiones de dioxina, que siempre preocupa, bueno, para que tengan, yo puse este gráfico comparativo. Las plantas tienen un sistema de tratamiento tan importante que las emisiones están controladas con valores de 0,1 nanogramos por metro cúbico lineal de dioxina, y la mayoría de las plantas están 10 y 100 veces debajo de ese valor. Y acá hay una comparación de la emisión de dioxina respecto de otras cosas normales, emisiones de combustible de vehículos, quemado de madera, cigarrillo y demás, para que vean, a veces se habla de dioxinas y furanos, pero se olvidan que las otras fuentes son a veces mucho más contaminantes, ¿no? Generan más y no hay control sobre esa dioxina y furano. Y bueno, para ir concluyendo, y quedarán las preguntas y demás, ¿cuántas plantas hay en el mundo? Más de 1000. El grueso está concentrado en Europa, como verán ahí hay casi 400 y pico de plantas, ¿sí? Y en Japón hay más de casi 200 plantas en Japón. En África no conozco ninguna, no hay datos, por lo menos que yo conozca. Hay proyectos en África para hacer, pero todavía no se han construido. En Canadá, en Estados Unidos, siguen siendo todavía reacios a este tipo de tecnología por un tema que, si lo piensan, a veces es hasta normal. La superficie disponible para disponer residuos es mayor, las distancias son mayores, y entonces evidentemente compite con estos otros sistemas. Hay
mayor, por ejemplo, reciclado en Europa que en otros países, y sin embargo, a pesar de que el 40 y pico % es reciclado, también hay un 30% de recuperación por waste to energy. Pueden convivir todas las tecnologías y todas contribuyen al tratamiento de residuos sólidos urbanos. Cada una con su mecanismo, lógicamente. Hasta la disposición también, lógicamente. Y todas, en mayor o menor medida, van a ser colocadas en cada país dependiendo de lo que veíamos en el sistema de gestión integral. La tecnología, la economía, la idiosincrasia, el país, la política y demás. Dependiendo de esos factores, tenderá más a un tipo de tecnología o a otra, ¿no? Pero eso es un poco el resumen. Bueno, yo les agradezco a todos. Creo que me aceleré un poco y me quedó media hora, pero quedó para repasar todo lo rápido que fui. Y les pido disculpas. Estoy viendo si hay algunas preguntas, las pueden ir haciendo. Dice, en cuanto a emisiones a CO2 equivalente, las plantas de recuperación energética generan mayores emisiones que un relleno sanitario con recuperación de gases. Generan mayor, sí, porque en realidad es así. Del biogás, que tiene la mitad aproximadamente de dióxido y la mitad de metano, lo que recuperamos del biogás, ya sea que se queme en una torcha o que se recupere, como las plantas que vos mostraste el sábado, yo las conozco, las plantas que mostraste, y recuperan energía eléctrica, obviamente recuperan la parte de metano, la parte de dióxido se No se sigue recupera. emitiendo y la parte de metano se transforma en dióxido y también colabora. Entonces, se suman los dos y llegan a ser un valor equivalente a una planta de combustión total como estas. O sea que están par y a par. Ahora, cuando el metano no se utiliza, no se quema en una torcha y es emitido en forma incontrolada, como es en un vertedero incontrolado, entonces sí, la emisión total de dióxido equivalente se llama, ¿no? O sea, ustedes toman la mitad de metano del biogás, lo multiplican por 21,5 o 24,5, si es en peso o en volumen, y le suman la otra mitad de dióxido y están generando, de estas curvas que ven, estas barras, perdón, están subiendo esto casi 20 veces. ¿Sí? Sí, o sea, la comparativa es con rellenos sanitarios que no captan el biogás, sino Claro, que generan exacto. el biogás a la atmósfera. Exacto. Y si no, si se controla, tiene acá la emisión solamente en barra oscura del dióxido. Después hay que ver qué hacemos con el metano. Si el metano se transforma, súmenle la misma cantidad, van a llegar a lo mismo que está el waste to energy. Sumen esa barra negra, pongan arriba otra igual, a transformar todo el metano en dióxido, que es par a par, 1 a 1, ¿no? Un mol genera un mol, y van a ver que llegan a la misma condición. Ahora, si ese metano no es utilizado, entonces sí, estamos impactando. Recuerden lo que yo dije en el AMBA y en una de las filminas al principio, en el AMBA y en Buenos Aires, que comparaba esos tantas toneladas, 2 millones de toneladas por año. Bueno, eso es obviamente dióxido equivalente si no se recupera. El SEANSE parte recupera, obviamente, como energía. Acá hay una pregunta, dice, ¿en realidad no sería menor en relleno sanitario con control porque no hay combustión-oxidación de los plásticos en la masa de residuos? No, pero la fermentación genera justamente, por cada tonelada de residuo dispuesto, se genera, lo mostraste el martes, hay una curva importante, ¿no? Sí. Y se genera una cantidad de aproximadamente en la vida útil, en ese rango alto que mostraba Rosalba, no sé si recuerdan el martes pasado, entre los 5 y 8 años, entre los 3 y 8 años, aproximadamente 10, que es donde se genera el biogás. La etapa metanogénica. Exacto, en la etapa metanogénica ustedes van a generar una cantidad, si lo dividen en promedio, más o menos entre 1000 metros cúbicos por tonelada de residuo dispuesto. Si hacen la cuenta y el balance, te va a dar igual, o más o menos igual. Ahora, repito, hay que ver qué hacemos con el metano. Si el metano no se combustiona, es un problema muy, muy serio. Ahora, si se combustiona, ya sea en una torcha o en un grupo electrógeno, porque entonces se utiliza para combustión interna en un grupo, fenómeno. En ese caso solamente es el dióxido, y el dióxido transformado del metano se suma al dióxido que venía formando la mitad del biogás y genera la misma cantidad, porque estamos combustionando todo, es lo mismo. Ya sea lo combustionan antes o lo combustionan después, pero lo van a terminar combustionando. De hecho, si me permiten, yo decía al principio, y alguien me habrá escuchado, ha dicho, este señor, ¿qué dice? Que dije combustión en frío de los rellenos. Que en realidad lo que está sucediendo en un relleno sanitario es una combustión fría, si lo piensan. Se está transformando todo el carbono en dióxido y en metano, ¿sí? Y en otros gases, pero fundamentalmente en dióxido y metano. ¿Para qué? Para que después se emita, se puede ser utilizado o no, pero lo que está sucediendo es toda la parte de carbono se está transformando, se está combustionando lentamente. Eso lleva años, ¿sí? Décadas.
cuando en un equipo se hace mucho más rápido. Nada más que esa es la diferencia. Y se hace a otra temperatura, ¿no? Con otro proceso biológico. Acá hay una pregunta de Carmen Moreira. Dice, Sí, ¿tiene Argentina parámetros de emisiones para estas plantas y otros sí, en general? En mi país no existen. No sí. sé de dónde, Carmen. No, Argentina tiene del Sí. 93 el decreto reglamentario de la Ley Nacional de la 24051 tiene parámetros de emisión, no para estas plantas, sino para todas las emisiones de todas las plantas a nivel país. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires también tiene la ley de emisiones y de calidad de aire. Y ahí hay Ujú. una distinción a veces dependiendo un poco de la planta, pero en general sí, sí, son normas. Lógicamente cuando uno va a Europa, a Japón, la EPA, se hacen distinciones de emisiones por cada tipo de tecnología y cada tipo de proceso. Inclusive más, en Europa no solo por cada tipo de proceso y tecnología, sino también por cada grado de producción. Hacen como bloques. Cuando uno tiene un grado de producción de papel, emite tanto, cuando produce más papel, emite tanto, y tienen por tecnología, producción y tamaño de planta. Pero bueno, están en la primera línea de control. Otra pregunta, acá es una, sí. ¿Waste to energy o valorización de biogás en un relleno sanitario? Dice, ¿qué es mejor energéticamente? No, pueden ser cualquiera de los dos. Energéticamente, no, no económicamente. No. Económicamente no hice el cálculo fino como para responder. Tendría que sentarme y ver un poco los números, pero repito, esto tiene que ver también con políticas a largo plazo también, ¿no? Pero lo que se está haciendo es lo mismo. Si uno hace una disposición, repito, pero el biogás que se genera lo utilizamos para generar energía eléctrica, ya sea en grupo electrógeno o inclusive alguna de las plantas puede generar una caldera a vapor y ingresarlo a una turbina, que no es lo más común. Lo más común es ir a grupo electrógeno en general. Bueno, en realidad se está reutilizando. Lo que pasa es que ahí es la mitad del biogás, nada más. No es la cantidad, o sea, el total de la energía disponible en residuos no se está utilizando, porque parte de la energía ya se utilizó en el proceso de fermentación. Ujú. Entonces, para responder a esta pregunta habría que hacer un balance global, y si uno agarra todo el balance global y dice, bueno, yo ingreso con un residuo, una tonelada de RCU, voy vía térmica o voy vía fermentación y cierro el balance energéticamente que conviene, y la vía térmica es más directa, porque aprovecho el 100% del calor del residuo, de la energía térmica de los enlaces del residuo. En el otro caso, la mitad la voy a perder en fermentación, en el proceso fermentativo. Entonces, por eso se pierde prácticamente la mitad de la energía en ese proceso. Bien. No veo preguntas en el chat, te hago una duda mía. En una de las plantas que mostraste había un pretratamiento con un trommel. Sí, en la Eh, de Sila. y, Sí. y mi duda es si nuestro residuo, que es muy húmedo, prácticamente si le sacamos lo que hoy se está recuperando, plástico, papel, metal, vidrio, y tenemos la fracción que es un 60% con mucha humedad, que nos queda, digamos, suponiendo que recuperemos 40 y nos queda un 60 súper húmedo, ¿no habría que hacerle un pretratamiento para secarlo? Depende, en realidad habría que hacerle una prueba, o sea, habría que investigar el poder calorífico que le resta y con ese poder calorífico definir si se puede ingresar a una planta waste to energy. Por debajo de 2000 kilocalorías por kilo ya no sería, 1800 no sería conveniente, porque ya está muy bajo el poder calorífico. Entonces, en ese caso sí se hace un secado previo, que depende de cómo se puede utilizar parte del gas caliente que viene de los procesos de emisión, Ujú. pasarlos por un tromer o por algún otro sistema de calefacción. Sí, sí, sí. Bárbaro, buenísimo. Porque también para los que no son de Argentina, uno de las contras que siempre salen cuando hablamos de incineración es que se va a incinerar el plástico. Entonces los recuperadores urbanos dicen, no, porque van a sacar el plástico y lo van a incinerar. Es una de las contras de que los que se oponen a la incineración, dicen que va en contra del reciclado. Y se puede No, demostrar que si, como dijo Fabio, hay otros métodos para secarlo o para mejorar las kilocalorías, digamos, del material que entra, ¿no? sí, sí. De hecho, lo que decía Rosalba también fue un impedimento al principio en la década del 90 en Europa. Decían, bueno, pero si vamos a reciclar y a recuperar
va en contra de Waste to Energy, porque Waste to Energy le va a robar esa... Y al final quedó claro, después de 20 y pico de años, que no fue así. Pasaron 30 años de tecnología, cada vez hay más Waste to Energy y cada vez hay más reciclado. De hecho, el 48% se recicla y el 27% va a Waste to Energy. Y van todo de la mano y no hay ningún impedimento. Muchas de estas plantas tienen, muchas, te diría todas tienen separación en origen. Con lo cual ya separan en origen residuos y llega solamente el que no se separa, el indiferenciado, como se dice, Sí, a la planta Waste to Energy. perfecto. El rechazo, digamos, El de rechazo. alguna manera. El rechazo llega Sí. a Waste to Energy. Bueno, de Eh, hecho, la planta que está ahí en imagen, la de Barcelona, funciona así. La de Besos funciona así. Funciona con el rechazo de la planta. y no tiene trituración previa. Esta tiene trituración previa, Ah, algunas pero tienen. por un tema de trituración para recuperar materiales y demás. Pero por eso. Bien. ¿Alguna pregunta más? A ver, el reciclado del plástico, su eficacia está en debate en todo el mundo, dice, afirmando lo que estábamos hablando. No, no sé, no podría responder así tan rápidamente. Depende de países. Hay países que el reciclado de plástico anduvo muy bien. Lo que pasa es que el reciclado de plástico tiene, como cualquier otro reciclado, un tema muy importante. Si se hace, lo decía al principio, si se hace en origen el reciclado, la separación del RCU, los circuitos de reciclado pueden funcionar económicamente bien y técnicamente mejor. Ahora, cuando no hay separación en origen es muy complicado. No sé si alguno fue a Europa o a Japón, se va a ver que prácticamente casi todas las ciudades de Europa, si no todas, tienen separación en origen. Todas. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta después de 20 años que ese es el camino, ¿no? Separar el origen para poder reciclar y recuperar mejor. Y otro tema también de los detractores de la incineración es que nuestros residuos son, digamos, mezclados de rechazo, tienen distintas composiciones, no son un material, digamos, un flujo continuo de ingreso a una planta de incineración. Entonces, eso provocaría, digamos, problemas en las plantas, porque un día recibirías un tipo de material y por ahí el lunes recibís otro material. ¿Qué opinas de eso? No, por eso las naves tienen el tamaño que tienen. No sé si vieron en las imágenes que yo ponía, en los croquis o en los cortes. Esas naves de almacenamiento de residuos se calculan para casi una semana. Entonces, lo que se hace es blendear continuamente, hay residuos ahí blendeando, mezclándose, digo, para que la carga sea lo más homogénea posible. Y el sistema, justamente que alguien preguntaba antes por qué hay más sistemas de grilla, el sistema de grilla permite justamente, con esos movimientos de grilla y demás, manejar muy bien la combustión. De manera que el residuo puede permanecer más o menos tiempo dentro del horno, combustionar mejor, si tiene más humedad o menos humedad, y eso se maneja. De hecho, estos hornos, para que tengan una idea, tienen todas cámaras interiores de alta temperatura, infrarrojo, que manejan y ven continuamente, el operador está viendo cómo está combustionando. Y si tiene que cambiar esa velocidad de ingreso de material y de descarga de cenizas, y darle mayor o menor tiempo, si baja las condiciones, temperatura, condiciones de gases y demás. O sea, es un proceso industrial muy bien controlado, con lo cual todo eso está perfectamente calculado, ¿no? Tiene rangos operativos importantes. Otra pregunta, por ejemplo, disponibilidad de áreas, con 6 hectáreas, 7 hectáreas, 10 hectáreas. No, estas son plantas que están dentro de las 2 hectáreas, 4 hectáreas aproximadamente, ¿eh? Bien, Después hay algunas que tienen obviamente todo un pulmón verde alrededor, depende. Por ejemplo, no sé, yo ahora mostré esta que está viéndose, pero si las miran, son todas plantas que tienen aproximadamente un par de hectáreas, ¿sí? Obviamente la de China, esta, sé que es una de las más grandes, la vi, bajé los datos y me quedé sorprendido, bueno, pero como todo lo que hacen los chinos, son tamaños enormes. Y esta es justamente de Martin con grilla. Pero la mayoría son plantas sí, de un par de hectáreas. bárbaro. ¿Alguna pregunta más? O si no, sigo haciendo yo preguntas. No hay problema, no hay problema, Rosalba. Este, Sí, yo quería hacer una pregunta. Sí. Con todos los controles que entonces se supone que tiene para inclusive el filtrado de gases y todo que se van a emitir finalmente, a pesar de
que una de las características también que menciona es que todo hay separación en origen. ¿Estarían, digamos, adecuadas como para absorber tipos de residuos que puedan tener alguna característica de peligrosidad, como pilas, o algunos que estén como clasificados como peligrosos, que nosotros en general tratamos de darles un circuito diferente de gestión por sus Sí, características? sí, te entiendo. Mirá, en general todas estas plantas, o la mayoría, en el residuo sólido urbano tratan de separar todos estos elementos peligrosos previamente, ¿no? Separación de pilas y demás. Pero muchas plantas funcionan igual con ese ingrediente, o sea, con esos residuos. No se carga a propósito, digamos, una corriente peligrosa. No es que se toma una corriente y dicen, bueno, vamos a cargarla igual. Tratan de evitarlo. Eso sigue por otro tratamiento, que se usa también en incineración con recuperación de energía, pero en otros tipos de equipos y en otros hornos. Pero hay un componente sí peligroso, un 2, un 3% que ingresa al horno a través de pilas u otros elementos, sí, sí que llega. Pero es separado ya sea en las cenizas como en los sistemas de tratamiento de gases. Perfecto, gracias. No, por favor. Bueno, Fabio, la verdad que súper interesante este tema, da para Muchas gracias. mucho y más sabiendo que en Brasil ya hay una primer planta, creo que va a servir de puntapié inicial como para que en Latinoamérica, Sudamérica, arranque con el tema. En un momento se habló que México ya la tenía casi aprobada la planta y después se fueron Sí, para atrás sí, escuché eso también. en la Ciudad de México. Y bueno, me parece que si Brasil pega el puntapié inicial y nosotros tendemos a eso, me parece que dentro de Argentina y más en el área metropolitana, sería un lugar ideal como para tener la primer planta de incineración o termovalorización o como... Ahora escuché también que se está llamando waste from, energy from waste, están Sí, diciendo sí. Sí, que, le van que cambiando el nombre, le van van cambiando corrigiendo. el nombre, sí. Energy from Waste me pareció interesante. Y bueno, todos acá te ponen excelente la clase, muy interesante. Todos te están felicitando. Así que ya te acostumbraste al Zoom, así que te vamos a convocar para la próxima hora que ya tenés experiencia con el Zoom. Bueno, Eh, muchas gracias. Fue mi bautismo. sí. Bueno, agradecerle a todos los que participaron en el curso, ir a la última clase. Creo que cumplimos con el objetivo de que tenía el título del curso, que era actualización en materia de gestión de residuos. Esperamos hacer el año que viene este mismo curso con más actualizaciones y con más proyectos que se estén realizando en el mundo. La idea es siempre estar a la vanguardia de todos los tratamientos y creo que Fabio, que conoce mucho el tema y estuvo además en las plantas, o sea, no cuenta de oficina, sino que estuvo en cada una de estas plantas que nos mostró, o la mayoría, me parece que fue muy, muy interesante. Así que agradecerte a vos, Fabio, a Leo, que también acá lo veo, bueno, a todos los que participaron, a los disertantes, que la verdad que hicieron presentaciones muy, muy interesantes. En nombre de AIDIS Argentina, bueno, ahora soy presidenta, pero siempre estuve como DIRSA. En este momento me toca presidir AIDIS, pero tengo la camiseta de DIRSA primero y la de AIDIS después, que es lo mismo, la división residuos de AIDIS. Agradecerle a todos los que participaron, contarles que como pusimos en las reglas, digamos, aquellos que participaron de 5 de las 6 clases y responden un cuestionario de preguntas en múltiple choice que vamos a enviar, van a recibir un diploma de aprobación del curso y aquellos que quieren un diploma de participación también se los podemos mandar digitalmente. Agradecerles y bueno, mañana Hernán de Comunicaciones les va a mandar el múltiple choice y van a tener 7 días, o sea, hasta el próximo viernes, para contestarlo. Aprovechando que está el feriado, son simplemente 12 preguntas de verdadero o falso, muy sencillas, con la idea de que las busquen en las presentaciones o repasen las presentaciones, tienen todos los links de las 6 charlas, así que cualquier pregunta la pueden hacer, nosotros en AIDIS estamos para eso.
y tratamos de... Lo mismo si tienen la sugerencia de algún curso o alguna temática que les interese dentro de los residuos sólidos, del agua, del aire, de todas las temáticas que tratamos, pueden solicitar a cursos y decir, me interesaría un curso de tal cosa. Ayer terminé un curso interesante de agua que también se llamaba La otra cara de la luna, cuyo título es súper interesante, y el tema aguas. Así que lo que tratamos es de hacer cursos que no se den en las universidades, sino que tengan una temática de actualización, ¿no? Más que nada. Bueno, muchísimas gracias, Fabio, Muchas gracias a todos. y a todos los que están presentes en el mail. Mañana se van a enviar todas las presentaciones las tienen en el link. El link están todas las presentaciones habladas. Y mañana le vamos a enviar las preguntas. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy amable. Gracias, Fabio. No, Estén por favor. pendientes de la Gracias. página web de AIDIS, que ahí se publican todos los cursos, y cualquier consulta la hacen al mail que tienen de cursos, que Hernán les va a responder y nos va a trasladar las inquietudes. Lo mismo, cualquier curso nuevo o interés que tengan en participar, los esperamos. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Y feliz cumpleaños, Hernán.